Imagina por un momento que puedes viajar en el tiempo hasta la ciudad de Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Las calles están llenas de peregrinos. El ambiente es intenso, cargado de expectativa, porque se acerca una de las celebraciones más importantes del pueblo judío, la Pascua. Pero ese año no sería como los demás. Ese año, algo cambiaría la historia para siempre. El llamado Jueves Santo, aunque ese nombre no aparece en la Biblia, corresponde al día en que Jesús compartió su última cena con sus discípulos. Este momento está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Allí se describe cómo Jesús se reúne con los 12 para celebrar la Pascua, una tradición que recordaba la liberación de Israel de Egipto. En Mateo 26, 26 a 28, se narra uno de los momentos más significativos de toda la historia bíblica. Mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto». En ese instante, lo que parecía una cena tradicional se transforma en un acto profético. Jesús no solo está celebrando, está anunciando lo que está a punto de ocurrir. La atmósfera en esa habitación era solemne, pero también cargada de tensión. Jesús sabía lo que venía y comienza a hablar de traición. En Mateo 26, 21 dice: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miran entre sí, confundidos, sin entender completamente lo que está sucediendo. Mientras tanto, fuera de esa casa, Jerusalén continúa su rutina. Nadie imagina que en pocas horas, el hombre que muchos consideraban un profeta, otros un maestro y algunos el Mesías, sería arrestado. Después de la cena, Jesús se dirige al huerto de Getsemaní. Este lugar, tranquilo y apartado, se convierte en el escenario de una de las escenas más humanas y profundas de toda la Biblia. En Mateo 26, 38 a 39, Jesús expresa: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí vemos algo que pocas veces se enfatiza: la intensidad emocional del momento. Jesús no enfrenta la cruz con indiferencia, sino con una carga real, consciente del sufrimiento que está por venir. Sus discípulos agotados se duermen, mientras Él ora en agonía, y entonces ocurre el momento que lo cambia todo. En medio de la noche llega Judas con una multitud armada. En Mateo 26, 49, se acerca a Jesús y lo besa, señalándolo como el que debía ser arrestado. Ese gesto, aparentemente simple, se convierte en el símbolo de una traición que marcaría la historia. Jesús es arrestado, llevado ante las autoridades religiosas, y comienza una serie de interrogatorios que se extenderán durante la noche. Mientras tanto, sus discípulos huyen, el miedo se apodera de ellos, y Pedro, uno de los más cercanos, termina negándolo 3 veces, tal como Jesús lo había anunciado. La ciudad que horas antes estaba llena de celebración, ahora comienza a entrar en una oscuridad silenciosa, y lo que está por suceder al amanecer del día siguiente no solo impactaría a Jerusalén, sino al mundo entero, porque el viernes no sería un día común, sería el día de la crucifixión. El amanecer en Jerusalén ese viernes no trajo paz, trajo tensión. La ciudad, que días antes celebraba, ahora despertaba con rumores que corrían de boca en boca. Jesús de Nazaret había sido arrestado durante la noche. Mientras el sol comenzaba a iluminar las calles, el proceso contra él avanzaba rápidamente, pero no de forma justa, sino bajo presión, prisa y acusaciones manipuladas. Después de ser interrogado por las autoridades religiosas, Jesús es llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Este momento es clave, porque según la ley, solo Roma podía autorizar una ejecución. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, se describe cómo Jesús es presentado ante Pilato, quien lo cuestiona directamente: ¿Eres tú el rey de los judíos? Juan 18, 33.
Pilato no encuentra culpa en él. De hecho, en varias ocasiones intenta liberarlo. En Juan 18:38 declara: «Yo no hallo en él ningún delito». Pero la presión de los líderes religiosos y de la multitud comienza a crecer. No buscan justicia, buscan una condena. La escena se vuelve aún más impactante cuando Pilato presenta dos opciones al pueblo: liberar a Jesús o liberar a Barrabás, un criminal conocido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 21, el gobernador pregunta: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Y la multitud responde con una sola voz: «A Barrabás». En ese momento, la decisión queda clara. El inocente sería condenado y el culpable liberado. Pero antes de la crucifixión, ocurre algo que revela la crudeza del proceso. Jesús es azotado. Los soldados romanos lo golpean, lo visten con un manto escarlata, colocan una corona de espinas sobre su cabeza y se burlan de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27:29. No solo era un castigo físico, era humillación pública. La escena es intensa, brutal y profundamente simbólica. Aquel que había sanado enfermos, enseñado con autoridad y hablado de amor, ahora era rechazado, golpeado y despreciado. Finalmente, Pilato cede ante la presión. En Mateo 27:24, se lava las manos frente al pueblo, diciendo que es inocente de la sangre de ese justo. Pero la decisión ya estaba tomada. Jesús sería crucificado. Entonces comienza el camino hacia el Gólgota, también llamado el lugar de la calavera. Jesús, debilitado por los golpes, es obligado a cargar la cruz. El trayecto es largo, doloroso, y ocurre frente a una multitud que observa, algunos con dolor, otros con indiferencia y muchos con desprecio. En medio de ese camino, un hombre llamado Simón de Cirene es obligado a ayudarle a llevar la cruz. Este detalle, aunque breve, muestra el peso real de lo que estaba ocurriendo. No era solo un símbolo, era una carga física, extrema. Jerusalén, que había despertado con rumores, ahora estaba presenciando algo que jamás olvidaría. El hombre que había entrado días antes como rey, ahora caminaba hacia su ejecución, y lo que ocurriría en las próximas horas no solo sería un acto de violencia, sino el cumplimiento de algo mucho más profundo. Porque la cruz no era el final, era el centro de todo. El camino termina en un lugar conocido como Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí, fuera de las murallas de Jerusalén, se llevaba a cabo una de las formas más crueles de ejecución del Imperio Romano, la crucifixión. Pero lo que estaba a punto de suceder no era una ejecución común, era un momento que cambiaría la historia para siempre. Jesús es colocado sobre la cruz, sus manos y sus pies son clavados, y luego la cruz es levantada para que todos puedan verlo. El dolor físico es extremo, pero lo que ocurre alrededor intensifica aún más la escena. La multitud observa, algunos lloran, otros se burlan. Los líderes religiosos lo desafían diciendo: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar». Mateo 27:42, como se relata en el Evangelio de Mateo. Sobre su cabeza colocan un letrero que dice: «Este es Jesús, el Rey de los judíos», lo que para muchos era una burla. En realidad declaraba una verdad que no comprendían completamente. A ambos lados de Jesús, dos criminales también son crucificados. Uno de ellos se une a las burlas, pero el otro tiene una reacción diferente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, se registra cómo este hombre reconoce su culpa y se dirige a Jesús diciendo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Y la respuesta de Jesús es impactante: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Incluso en medio del sufrimiento, Jesús sigue mostrando misericordia. Pero la escena se vuelve aún más intensa. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la Biblia dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. En Mateo 27:45 se describe cómo el cielo se oscurece,
como si la creación misma reaccionara ante lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Jesús pronuncia una de las frases más profundas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Estas palabras reflejan una dimensión espiritual del evento que va más allá del dolor físico. Es un momento de carga, de separación, de cumplimiento. Luego, en medio del silencio, Jesús declara: consumado es. Juan 19:30. Como se registra en el Evangelio de Juan. No es una expresión de derrota, es una declaración de cumplimiento. Lo que había sido anunciado, lo que había sido preparado, se estaba completando en ese instante. Y entonces Jesús muere. En ese mismo momento ocurren eventos sorprendentes. El velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo, como se menciona en Mateo 27:51. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y su ruptura simboliza algo profundo. El acceso directo a Dios ya no estaría limitado como antes. También se menciona que la tierra tembló, las rocas se partieron y hubo señales que impactaron a los que estaban presentes. Un centurión romano, al ver todo lo que ocurrió, declara: verdaderamente este era Hijo de Dios. La cruz, que para muchos era un símbolo de muerte, se convierte en el centro de un mensaje que transformaría el mundo. Pero la historia no termina ahí, porque aunque el viernes parecía el final, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande. Y lo que ocurrió después de la muerte de Jesús dejó a todos en silencio, en incertidumbre y en expectativa. Después de la muerte de Jesús en la cruz, Jerusalén no volvió inmediatamente a la normalidad. El ambiente quedó marcado por un silencio extraño, una mezcla de miedo, confusión y asombro. Lo que había ocurrido en el Gólgota no era algo que pudiera olvidarse fácilmente. Incluso aquellos que habían pedido su crucifixión ahora eran testigos de señales que no podían explicar. En el Evangelio de Mateo se describe que, tras el último aliento de Jesús, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron. Estos eventos no solo eran físicos, sino profundamente simbólicos. Representaban que algo había cambiado en la relación entre Dios y la humanidad. Mientras tanto, el cuerpo de Jesús no podía quedar en la cruz debido a la cercanía del día de reposo, el sábado. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro respetado del Consejo, toma una decisión valiente. En Mateo 27:57-60 se narra cómo pide el cuerpo a Pilato y lo coloca en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Este detalle es importante. No fue un entierro cualquiera. Fue rápido, silencioso y lleno de respeto. El cuerpo es envuelto en una sábana limpia, colocado en la tumba y sellado con una gran piedra. Afuera, algunas mujeres observan en silencio, sin saber que ese lugar se convertiría en el centro de uno de los eventos más impactantes de la historia. Pero las autoridades religiosas no estaban tranquilas. Recordaban que Jesús había hablado de resucitar al tercer día. Temiendo que sus discípulos intentaran robar el cuerpo para fingir ese cumplimiento, piden a Pilato que asegure la tumba. En Mateo 27:65-66 se describe cómo colocan guardias y sellan la piedra, intentando evitar cualquier intervención. Esto crea una escena cargada de tensión. Por un lado, los seguidores de Jesús están llenos de dolor y confusión. Todo lo que creían parece haber terminado en la cruz. Por otro lado, las autoridades creen haber asegurado la situación, convencidas de que todo ha llegado a su fin. El sábado transcurre en silencio. No hay actividad pública, no hay confrontaciones, no hay discursos, solo espera. Una pausa entre lo que parecía el final y lo que estaba por venir. Pero ese silencio no es vacío, es un momento de transición, porque lo que ocurrió el viernes no fue el cierre de la historia, fue el cumplimiento de una parte del plan. Y lo que está a punto de suceder cambiará completamente la perspectiva de todo lo ocurrido, porque la tumba sellada no permanecería cerrada para siempre.
El silencio del sábado no fue el final. Fue la antesala de algo que nadie podía imaginar completamente. Jerusalén seguía su ritmo, pero algo había cambiado en el ambiente. Los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo y confusión, tratando de entender cómo todo había terminado así. Aquel que habían seguido, aquel en quien habían puesto su esperanza, había sido crucificado. Pero lo que parecía una derrota, en realidad era parte de un plan mucho más profundo. El Jueves y Viernes Santo, vistos desde la perspectiva bíblica, no son simplemente días de eventos históricos, sino momentos que revelan el corazón del mensaje de la fe. Desde la última cena hasta la cruz, todo apunta a un propósito: redención, sacrificio y cumplimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Jesús declara «consumado es», no está diciendo que todo terminó, está afirmando que todo se cumplió. Cada palabra, cada profecía, cada paso que dio, lo llevó hasta ese momento exacto. Lo que ocurrió en la cruz no fue un accidente ni una tragedia inesperada. Fue el cumplimiento de algo anunciado desde mucho antes. En Isaías 53:5 se había profetizado: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Esto conecta el pasado con el presente de ese momento, mostrando que todo estaba dentro de un propósito divino. El Jueves Santo representa la entrega, el anuncio, el inicio del sacrificio. El Viernes Santo representa el cumplimiento, el dolor y el punto central de la historia. Pero juntos, estos días revelan algo aún más grande, que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando. La cruz, que para muchos era un símbolo de derrota, se convierte en el centro de esperanza. El lugar donde parecía que todo terminó, es el lugar donde todo comenzó a cambiar. Y aunque los discípulos aún no lo entendían en ese momento, lo que vendría después transformaría completamente su visión. La tumba no sería el final, el silencio no sería permanente, y la historia no terminaría en la cruz. Esto nos deja una reflexión poderosa. Muchas veces, los momentos que parecen finales en nuestra vida, en realidad son parte de un proceso que aún no ha terminado. El Jueves y el Viernes Santo no solo cuentan lo que pasó, nos muestran cómo Dios puede obrar incluso en medio del dolor, la traición y la incertidumbre. Y quizás la pregunta más importante no es qué ocurrió en esos días, sino qué significado tiene eso hoy para cada uno de nosotros, porque la historia no terminó en Jerusalén, su impacto continúa hasta hoy. El Jueves y el Viernes Santo no son solo fechas en un calendario, son momentos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Desde la última cena hasta la cruz, cada detalle revela un propósito, una entrega y un amor que trasciende el tiempo. Lo que ocurrió en Jerusalén en el año 33 después de Cristo no fue un simple evento histórico, fue el cumplimiento de algo mucho más grande, algo que sigue teniendo impacto hoy. A través de relatos como los del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, vemos cómo incluso en medio del dolor, la traición y la oscuridad, Dios estaba obrando. La cruz no fue el final, fue el inicio de una esperanza que cambió el mundo para siempre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué significa para ti lo que ocurrió en esos días? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, porque tu reflexión puede impactar a otras personas. Y si este video te hizo pensar, te tocó el corazón o te ayudó a entender mejor este momento tan importante, dale like al video, comenta tu opinión, compártelo con alguien más. Y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias, enseñanzas y misterios de la Biblia. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, incluso en los momentos más oscuros, puede estar comenzando algo que cambiará tu vida para siempre.